El concreto. ¿Qué es el concreto? El concreto es uno de los materiales más comunes en la construcción por su gran variedad de aplicación, que van desde la estructura de un edificio hasta las vías de ferrocarril. También es usado en fundaciones, pavimentos, carreteras, tanques de almacenamiento y muchas otras estructuras. De hecho, es difícil encontrar una estructura en la que no se haya utilizado el concreto de alguna manera para su construcción. Además, es uno de los materiales de construcción más económicos y versátiles. ¿Cómo se obtiene el concreto? El concreto es una mezcla de materiales como la arena, grava y gravilla, también llamados agregados, y el cemento, que sirve como aglutinante. El concreto es un material que para endurecer solo necesita agua durante el mezclado. Es por eso que también puede ser utilizado bajo el agua. Puede tomar casi cualquier forma si se vierte en un molde o encofrado y se transforma en pieza petrificada para la construcción, como un concreto especial mezclado con materiales de relleno y de alta dureza ofrece un sólido fundamento para los edificios. Empleo de mezcla de concreto en la industria de la construcción. El concreto es un material de construcción más utilizado en el mundo, por su fácil y rápida preparación, su alta eficacia y moldabilidad casi infinita, hace que el concreto sea el material ideal para las exigencias de la construcción moderna, así como también para cualquier tipo de construcción, ya sea para las vías del tren, para la construcción de carreteras, de estructuras, de edificios, de pavimento, entre otros. Este material, de hecho, es bastante difícil de encontrar alguna estructura que no contenga el concreto en su construcción. Ventajas y desventajas del concreto en la construcción. Calidad de la construcción y limpieza de la zona. Al igual que en el acero, los trabajos de fabricación pueden empezar antes del inicio de la ejecución de obra, lo cual acorta significativamente el tiempo de la construcción. Reducción considerable de la mano de obra necesaria en la obra. Estética en los acabados de los elementos. Mejor posibilidad de habilitar claros largos que con elementos de concreto forzado. No requiere cimbra. Las desventajas. Poca flexibilidad ante posibles cambios durante la obra. Mayor inversión en el análisis y lógica, ya que se debe tomar en consideración la construcción, erección y montaje de la pieza. Para su montaje a veces se requiere obras temporales adicionales. Se requiere un diseño especial de conexión para dar continuidad y rigidez en los nudos. Tiempo de fraguado en la mezcla de concreto. El fraguado es como se le conoce al proceso por el que atraviesa el cemento cuando comienza a endurecerse por su pérdida de plasticidad. El tiempo estimado en el que comienza a endurecerse es de 10 horas, aunque el cuánto tarda puede ser variado según expertos en la construcción. Incluso puede llegar a ser muchísimo más tiempo del mencionado anteriormente. Y esto es porque el fraguado interviene en muchos factores, tanto él o los productos utilizados en la obra y las condiciones ambientales en las que se encuentre el lugar, por lo que el proceso de fraguado afecta mucho si hay demasiada humedad y por la temperatura. Pero constructores y albañiles con experiencia aseguran que por lo más general siempre tarda 10 horas, máximo 12, y es vital checar el proceso constantemente para que adopte las medidas más oportunas. En unos 4 días es posible retirar los formamentos porque ya el cemento tiene una resistencia adecuada. Y a los 30 días es cuando el cemento alcanza su resistencia máxima al estar totalmente fraguado. Características del agua a emplear en la mezcla. El agua es un elemento fundamental en la preparación del concreto, estando relacionado con la resistencia, trabajabilidad y propiedades del concreto endurecido. El agua debe cumplir ciertos requisitos para que ésta sea apta para una mezcla de concreto. El agua a emplearse en la preparación del concreto debe ser limpia y estar libre de cantidades perjudiciales del aceite, ácidos, álcalis,
sales, materiales orgánicos y otras sustancias que pueden ser nocivas al concreto o al acero. Cuando la mezcla no es manejable y se incrementa la cantidad de agua, se pierden propiedades importantes del concreto. El agua no debe presentar espuma cuando se agita, no debe utilizarse en otra cosa antes de su empleo en la construcción. Características de la grava a emplear en la mezcla. La grava son piedras pequeñas que se obtienen de la fragmentación o desintegración de rocas. Su tamaño está entre 4.8 y 70 milímetros. Su uso principalmente es para la elaboración de concreto. La grava o canto redondo es el nombre que se le da al conjunto de fragmentos pequeños de piedra proveniente de la desintegración natural de la roca por acción del hielo y otros agentes atmosféricos, que se encuentra en las corrientes de carreteras y lechos de ríos depositados de forma natural. Cada fragmento ha perdido su arista viva y se presenta como forma más o menos redondeada. La grava pesa alrededor de 1.600 a 1.700 kilogramos por metro cúbico. La piedra partida o piedra chacanda se denomina así al agregado grueso obtenido de la trituración artificial de rocas o grava. Como agregado grueso, se puede usar cualquier clase de piedra partida siempre que sea limpia, dura y resistente. Su función principal es la de dar volumen y aportar su propia resistencia. Los ensayos indican que la piedra cachanda o partida da concreto ligeramente más resistente que los hechos con piedra redonda. Se debe al tamaño máximo de 1 pulgada, 3/4 de pulgada y 1/2 de pulgada. Y su elección depende del lugar de la estructura donde se le empleará. La piedra o grava se vende principalmente por metro cúbico. Características de la arena a emplear en la mezcla. Se considera como agregado fino a la arena o piedra natural finamente triturada de dimensiones reducidas y que pesan el matiz de 9.5 milímetros, que son 3/8 de pulgada, y queda reducido a una matiz de 74, que cumple con un límite establecido de las normas ITIN-TEC 400.037. La arena gruesa son partículas que tienen un tamaño máximo de 5 milímetros y que se utilizan para la preparación de la mezcla para asentar los ladrillos en la preparación del concreto. La arena fina. Sus partículas deben tener un tamaño máximo de 1 milímetro. Se utiliza en la preparación de mezclas para tarrajeo de muros, para cielos rasos y para mortero de asentado de ladrillo. ¿Qué es el tamaño máximo del agregado y su importancia en la mezcla? Los agregados finos y gruesos ocupan cerca del 60 al 70% del volumen del concreto, que se traduce del 70 al 85% de la masa, e influyen directamente tanto en su estado fresco como endurecido, en las proporciones de la mezcla e incluso en la economía del material. ¿Qué son los aditivos en la mezcla de concreto y cuáles son? Los aditivos son materiales distintos del agua, del agregado o elementos del cemento que son utilizados como componentes del concreto. Estos son añadidos antes o durante el mezclado, generalmente son líquidos y se combinan con el agua de mezcla como finalidad de modificar una o varias propiedades del concreto. No necesariamente son productos químicos, materiales naturales o artificiales que modifican el proceso del fraguado del concreto con el propósito de mejorar la calidad del concreto. Podemos clasificar a los aditivos en dos grupos: los aditivos naturales y los aditivos artificiales. Aditivos naturales son aquellos que encontramos en la naturaleza. Limo de 3 a 5%, un rango de 25 que podemos manejar como aditivo para retardar el proceso de fraguado
hacer al concreto más plástico, considerando la temperatura y la resistencia va muy ligado. Aguas saladas que actúan como retardadores del fraguado, disminuyendo el calor de hidratación perjudicial en la presentación del concreto, cantidad tolerable refiriéndose al porciento con respecto al peso del cemento. Aguas azucaradas hasta de 0,15% del peso del concreto que actúa como acelerante. Aditivos artificiales. Fabricados en laboratorios, de los principales que tenemos son los aditivos acelerantes, que son para disminuir el tiempo de fraguado y endurecimiento pronto antes de tiempo. Su uso principalmente es sellar los filtros de agua con presión en estructura de concreto, rocas, tanques, túneles, tuberías y obras hidráulicas expuestas a mareas y presión hidrostáticas. Representación urgente de pistas de alto tránsito o de vehículos. Reducir el tiempo de curado y protección del concreto en climas fríos. También están los aditivos retrasantes, que son para retardar el endurecimiento, que es un problema con las manos de obra. También están los plastificantes, que para hacerlos más trabajables son para bombear el concreto o para que el concreto sea demasiado denso para darles mayor trabajabilidad sin incrementar el agua. Su uso es para obras donde existen dificultades de transporte o distancias considerables y acarreo del concreto fresco. Obras de vencimiento de niveles elevados, edificios de gran magnitud, empresas dedicadas a la fábrica de concreto, premezclados puestos en obra y problemas con la mano de obra. También están los adherentes, que son para poder unir de la forma más confiable el concreto viejo y nuevos que se aplica al concreto viejo y en menor proporción que al concreto nuevo. La forma de acción es activando el proceso de fraguado en el concreto viejo, poniéndolo en la curva de la fragua inicial para que entre en conformidad a la curva del nuevo concreto, quedando en una nueva composición química de átomos. Su uso generalmente es para empaches de mármol, mayólicas o cerámicas de laboratorios, en obras de mampostería y en el enchape de techo, en piezas prefabricadas para pegar baldosas, sanitarios, cocinas, baños, etc. También está el aditivo impermeabilizante. Son aquellos que generalmente son grasos o aceitosos y vienen en polvo. Generalmente no logran una impermeabilización al 100%, debiendo considerar en ese punto el concreto polimerizado, el cual tiene un incremento sustancial en su resistencia. Y por último, el aire incorporado artificialmente, que actúa como fluorescente generando burbujas microscópicas que se disponen equidistantes. Sirve para contrarrestar los esfuerzos internos que se producen por la dilatación-concentración del concreto. Algunos de estos aditivos actúan sobre el esfuerzo físico y otros sobre el químico del concreto, no limitando la combinación si fuera el caso. ¿Qué es la dosificación del concreto y por qué es importante? La dosificación es una de las técnicas más básicas en cuanto a la construcción se refiere, y si quieres los mejores resultados debes saber cómo hacerla de forma adecuada. La dosificación del concreto no es más que las proporciones correctas del material que se debe utilizar para el concreto. Esto con el fin de obtener unas características que le permitan utilizarlo de manera tranquila. Estas características son la resistencia, la durabilidad y la adherencia adecuada. La dosificación no es algo que surge porque sí y ya. Se expresa en gramos por metros cúbicos y es de mucha importancia para la construcción. La importancia de este radica de esta forma en su preparación adecuada. Si esto falla, las consecuencias serían muchas. Los trabajadores de construcción siempre deben elegir los mejores materiales y estar pendientes de que cada cosa esté en su lugar, la cantidad
correcta y el sitio indicado. Si alguno de los cálculos falla, todo puede estar completamente mal, y esto es un lujo que no se puede permitir jamás. El curado va de acuerdo en cuánto es el material que queremos utilizar, cuánto material tenemos y qué tipo de material es. Por ejemplo, un costal de 50 kilos de cemento debe de llevar 8 botes de grava. Los botes de grava son cubetas de 9 a 10 kilos, 7.5 botes de arena y 3 botes de agua. Eso hacen un concentrado de cemento con un costal de 50 kilos. ¿Qué es el curado de concreto y por qué es importante? El curado es un proceso que consiste en mantener húmedo el concreto por varios días después de su colación, con el fin de permitir la reacción química entre el cemento y el agua, que es la hidratación del cemento. Este es un proceso que se debe iniciar tan pronto sea posible, sin causar maltrato a la superficie del concreto. ¿Qué es el revenimiento de concreto y por qué es importante? La prueba de revenimiento es una prueba que es de suma importancia para nuestro conocimiento, tanto en nuestra educación como lo aplicable laboralmente. Esta sirve para conocer la consistencia del concreto, que a su vez nos dará a conocer la resistencia que tendrá. Dependiendo la prueba, podemos conocer si la mezcla servirá para lo que se desea utilizar. Se utiliza el cono flexómetro y de acuerdo a esto y a la prueba realizada conoceremos la resistencia del mismo. Este ensayo se realiza con la finalidad de determinar la trabajabilidad de la mezcla de hormigón a través de la consistencia o fluidez de la mezcla. El revenimiento es la diferencia de altura que hay entre la parte superior del molde y la parte superior de la mezcla fresca asentada después de haberse retirado el molde. La consistencia de la mezcla o fluidez puede ser de la siguiente forma. La consistencia seca, que es aquella mezcla en la cual la cantidad de agua en la mezcla es pequeña. Consistencia de rigidez, la mezcla se supone de una cantidad de agua un poco mayor que la mezcla seca. Consistencia húmeda es aquella en la cual la cantidad de agua es suficiente para proporcionar un hormigón fluido. Para elaborar una mezcla de concreto, lo primero que debe hacer es conseguir los materiales. Los materiales ya fueron mencionados anteriormente, que son agua, arena, grava y cemento. Estos deberán ser mezclados en un recipiente amplio para que tenga mayor movilidad y sea más fácil su mezcla. Nuestra mezcla es poca ya que el agujero que intentamos tapar o que intentamos nivelar es muy poco. Así que utilizaremos 2 kilos de cemento. Ya con estos 2 kilos de cemento tenemos que dosificar cuánta agua vamos a utilizar, cuánta arena vamos a utilizar, así también como el agua. Para esto tenemos que checar cuántas cubetas de arena son por costal de cemento. El costal de cemento que nosotros tenemos es de 50 kilos. Así que nuestro costal de 50 kilos para hacer una mezcla completa deberá tener 7.5 botes de arena, 8 botes de grava y 3 botes de agua. Pero como en este caso nada más son 2 kilos de cemento, vamos a utilizar 5.6 kilos de grava, 5.25 kilos de arena y 1.100 litros de agua. Esto es para crear una mezcla
que se adapte a la cantidad de cemento que tenemos. Las superficies, las bandejas que tenemos en donde estamos echando los recipientes, tendrán que ser en 2 porciones, ya que una porción equivale a la mitad de lo que necesitamos para nuestro concreto. Comenzamos vertiendo la grava en la carrucha, de modo que quede en un solo lugar, y a continuación vertiremos igualmente la arena. Y volvemos a repetir, que es volver a poner la grava y volver a poner la arena una encima de otra, sin abarcar aún todo el espacio que es la carrucha. Después, con la pala buscamos la manera de que la arena quede bien revuelta en la grava para que así sea más fácil que el agua pase a través de la grava y de la arena. Ahora vertimos nuestras 2 porciones de cemento, que son de 1 kilo y 1 kilo, para de la misma manera comenzar a revolver toda la grava, toda la arena y todo el cemento junto. Ahora vertimos el agua y comenzamos a batir. En este caso ya está nuestro proceso de mezclado en el concreto. Ahora ya no son simplemente los materiales, los ingredientes separados, ahora ya con el agua se unieron y crearon el concreto en sí. Antes de comenzar de echar nuestro concreto en la superficie que vamos a hacer, tenemos que hacer el curado para que se adhiera de mejor manera el cemento al piso. Y vertimos toda nuestra mezcla de concreto en la superficie a la que queremos tapar o queremos crear. En este caso nosotros estamos alisando una superficie que tiene por unas partes concreto y en las otras no, así que queremos alisarla para que sea un piso o un firme más, de hecho, más firme.
Por último, ya como toque estético, se le pasa una regla o un material liso por encima de nuestro concreto para tratar de que este firme sea más liso y más bonito a la vista.